Buenas tardes. Hola, profe. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya ansiosos, ¿verdad? Qué bueno. ¿Cómo les fue en su primera semana? Pues esta es nuestra segunda clase apenas. Ok. Ayer tuvieron clase con doctor Candelas, ¿no? No tuvimos. No tuve, que la canción. No sé quién les dio Nato. Guadalupe. Guadalupe, sí. Buena maestra. Bueno, todos sus maestros somos, obviamente ninguno es como yo porque yo soy el mejor, como dicen toda la vida. Yo les voy a dar histología humana, no pongo mi cámara porque luego se enamoran de mí. Aguas con sus cámaras, ¿eh? Porque estoy viendo sus expresiones. Entonces, yo les voy a dar histología humana, chicos. Histología humana es una carrera extremadamente pesada en cuestión de información. Es mucha teoría. Vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible, ¿vale? Aquí hay dos posibilidades. Perdón, no es COVID, te los prometo. Dos posibilidades. Uno, que lo hagamos presencial y otro que lo hagamos en línea. ¿Cuál sería la mecánica? Ustedes son los jefes, chicos. Ustedes deciden cómo lo vamos a hacer. Si ustedes quieren que lo hagamos en línea, la modalidad va a ser 15 días, 15 personas una sesión, 15 personas la siguiente, 15 personas la siguiente, y así, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos que avisar con 3 días de anticipación para poder ir a la escuela. A mí me interesaría mucho que fuera presencial, puesto que se capta mejor la información. No sé qué opinan ustedes, yo creo que se capta mejor la información. Tengo otros 3 grupos, uno de Fisiología 1 y 2 de Fisiología 2, de los cuales todos van a ir a presencial, todos. ¿Vale? Nada más me faltaba hablar con ustedes. Si ustedes no quieren, yo lo acepto y nos adaptamos, pero vamos a tener un poquitito de retraso en la conexión para poder aprovechar la conexión de mi casa, ¿no? Está más bonita. ¿Cómo se trabajaría entonces? En el caso de que ustedes me digan, si queremos ir a presencial, va a haber una modalidad teórica y una parte práctica. La práctica va a ser en el laboratorio y vamos a pasar 2 personas por mesa de laboratorio. Pudiéramos meter tal vez más, ¿vale? Tal vez 3 por mesa de laboratorio. Son 6 mesas de laboratorio. Estamos pensando en meter de 12 a 18 personas por sesión, ¿sale? Es importante porque podemos utilizar los microscopios y podemos entender un poquitito mejor lo que estamos tratando de explicar, ¿sale? 15 personas una sesión teórica, 15 personas otra sesión teórica. Tenemos 2 sesiones teóricas a la semana, los martes de 5 a 7 y los miércoles de 1 a 4. Yo los miércoles voy a ir a la escuela de 5 a 7, por lo tanto no tengo ningún problema de estar con ustedes. No es cierto, sí es cierto, no es cierto. Sí, de 5 a 7. No tengo problema con ir con ustedes a la clase presencial, ¿sale? ¿Cómo vamos a evaluar? Ya estamos hartos, completamente hartos del Classroom, ya odiamos Classroom, por lo tanto, yo no les voy a dejar ningún tipo de actividad extra, todo nos lo vamos a basar en teoría, en práctica y en el examen, ¿vale? Bueno, realmente ustedes no van a exponer porque exponen horrible, entonces nos vamos a llevar el examen y prácticas, nada más teoría y prácticas, ¿vale? ¿Cuánto corresponden las prácticas? Corresponden 20% de la evaluación y el examen teórico 80% de la evaluación, ¿sale? No vamos a hacer ninguna otra actividad porque luego se quejan y luego dicen que no, que ya es mucha tarea y que el maestro de embrio me deja estudiar mucho. Entonces, lo vamos a dejar así. Yo no les voy a pedir ningún tipo de trabajo, ¿vale? Y ustedes no me van a molestar el resto de la semana. ¿Qué vamos a hacer? El examen teórico, ¿cómo es? Es un examen que consta de qué modalidad es. Es una modalidad oral, ¿sale? Yo les voy a juntar, no sé, se me ocurren 8 personas por cada grupo. Les voy a hacer una pregunta a la primera persona. Si no la sabe, pasa a la segunda. Si no la sabe, pasa a la tercera y así sucesivamente. Si nadie se la sabe, pues obviamente ya tienen ese reactivo, pues mal todos, ¿no? Si la segunda persona se sabe la respuesta, pues a la tercera persona le tendríamos que hacer
una pregunta diferente y así nos vamos a ir yendo hasta que juntemos unas 10 o 15 preguntas por persona, ¿sale? Es más rápido, más fácil, es más divertido para mí. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, chicos, alguna pregunta. Mm, no, creo no, maestra, de mi parte no. Yo Ok, tengo una Yo pregunta. tengo una. sí, Ay. claro. A ver, primero Monse y luego, no sé quién habló. María, pero tiene el nombre de mi hermano. Ah, ok. María Bueno, Diego. A ver, Monse. mi pregunta es que si sea presencial, obviamente hay muchos que por muchos casos o muchas circunstancias no pueden ir. ¿Qué pueden hacer esas personas? O sea, la mayoría sí quiere presencial, pero también hay un tanto de compañeros que no quieren ir presencial todavía, o sea, o no pueden o algo así. ¿Qué se puede hacer en Un esos casos? porcentaje mínimo, una minoría no quiere ir a presencial por diferentes circunstancias, como que son Sí. foráneos, como que no me quiero enfermar o porque simplemente no quieren ir. ¿Qué pasaría? La actividad no es obligatoria. Yo no me puedo poner en mi plan de, pues tienes que ir, porque como dice Monse, realmente no puedo obligar a alguien a ir a la escuela cuando uno no hay ni las condiciones adecuadas sanitarias para que podamos ir y otra pues no es, si falta esa persona no es como que, no vino Monse, no vamos a poder dar la clase, pues no. Entonces, ¿qué pudiera llegar a pasar? Nada, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Pues como van a entrar 15 personas, como máximo pueden entrar 15 personas, podemos grabar la sesión o podemos transmitirla en vivo en ese momento para el resto de los compañeros. ¿Sale? En caso de que tú seas foránea o foráneo, que no quieras ir o que no puedas ir por diferentes circunstancias, porque no sé, en ese momento, no sé, se te salió la matiz o convulsionaste antes, cualquier circunstancia, no pasa nada, yo no paso lista, no me voy a enojar si faltas, no me voy a enojar si entran dos personas, porque si así haya dos, pues con dos trabajamos muy bien. Entonces, no pasa nada, no va a pasar nada, simplemente la captación de la información yo creo que es mejor presencial que, que en línea, ¿vale? Y aparte porque ya estamos hartos de las actividades en línea, ¿no? Entonces, COVID nunca se va a ir, chicos. COVID siempre va a estar ahí, ya va a ser algo como influenza cada 6 meses, tu vacuna, y tarde o temprano lo van a tener que declarar una enfermedad endémica propia de la humanidad. Y pues ni modo, ¿no? Que sobreviva el que tenga que sobrevivir, porque ya no nos vamos a deshacer de ella. Entonces, nos vamos a tener que adaptar, obviamente, con todas las medidas de precaución, nos vamos a tener que adaptar a lo que, pues a las actividades, ¿no? A la nueva normalidad, dicen ahí. Entonces, eso va a pasar. Si no vas a la clase, pues yo no te voy a pasar lista, tampoco voy a decir, pues vino Montserrat, tenía que venir hoy y no vino. Pues no, no tengo por qué ponerme en mi plan. Y aún así estuviéramos en presenciales, no me importa si entras o no entras, no es grosería. Pero tú sabes, tú ya eres adulto, tú sabes si entras o no entras, ¿no? A lo mejor no entraste porque tenías alguna actividad con tu pareja. Es muy entendible porque cada quien tiene su vida y tiene sus actividades. Y yo no me voy a poner a discutir con ustedes de que, pues tienes que entrar o no entraste porque no entraste. Decía mi mamá, cada quien sabe cuando le aprieta el zapato y tú sabes en qué momento ya es necesario entrar a la escuela. Yo no te tengo que estar correteando, ¿vale? Yo no me voy a enojar si no entras a la sesión, si no entras, no te preocupes, no pasa nada. Como no van a exponer, pues no va a pasar nada. El tema no se puede dar por visto porque yo voy a dar el tema, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tenía una duda. Sí, dime, María. ¿Iríamos entonces a la escuela como aparece en nuestro horario? ¿Martes, miércoles y jueves? Sí, martes, miércoles y jueves, martes de 5 a 7, miércoles de 1 a 3 y jueves de 9 a 11, que es la sesión de laboratorio. Este primer jueves no vamos a tener laboratorio 1 porque necesito pedir este material, la autorización para usar el laboratorio. Entonces yo creo que el laboratorio sería la siguiente sesión. Yo no evalúo sus prácticas, las evalúa la maestra Guadalupe Morales. Ella es la doctora que se encarga de revisar sus prácticas y a quién le tienen que entregar su práctica. Yo creo que el momento en el que tengamos práctica la van a conocer y ella les va a platicar cómo van a trabajar con sus prácticas. El máximo que van a obtener de evaluación en las prácticas es de 2 puntos
el resto de los 8 puntos van a ser de la evaluación del examen. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Iríamos desde mañana o hasta la otra No, semana? no, es lo que te comentaba. Necesitamos por lo menos 72 horas para poder pedir el aula y la autorización para que nos permitan entrar. Entonces, sería a partir de la siguiente semana. Ok, gracias. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Yo tengo una duda, doctor. Lo que pasa es que hoy otra clase inicia pues terminando esta. En caso de que estemos allá, ya en la clase, bueno, no sé si intervenga con el horario para la siguiente. Definitivamente va a intervenir con los diferentes horarios. Sería cuestión que se pusieran de acuerdo con sus demás profesores. ¿Sabes qué, prof? Esta siguiente sesión, pues nos tocan ir 15 personas y probablemente no podamos estar en su sesión. Ya dependerá mucho de la accesibilidad de sus profesores. Yo creo que con el maestro, con ninguno tengo ningún problema. Es el maestro René, me parece, la maestra Guadalupe, el maestro Candelas, Julián, que Julián es mi amigo, entonces yo creo que no hay ningún problema con todos los demás, ¿no? Sí sería cuestión de que ustedes platicaran con ellos, ¿sabes qué? El de esto nos quiere en la escuela, y tal día voy a llegar tarde, y tal día puede ser que no esté en la sesión porque no me dan mis datos, o porque tengo que llegar a mi casa para conectarme, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero, pues no sé cómo han platicado con sus maestros, no sé si ya los quieren llevar a presencial o todavía no. En caso de que sí, pues bueno, salimos beneficiados todos. Es que solo hemos tenido clase con anatomía. La profa a veces ríe. Precisamente por eso es cuestión de que platiquen con ellos para que ustedes ya me determinen. Entonces ya para el día viernes necesito, ¿quién es el jefe, representante? Itzel, Itzel, mándame un nombre, Tenemos, anoten mi número, por favor, chicos. Me pueden mandar mensaje para cualquier situación, si tienen algún problema, si tienen alguna duda. Es más fácil que les conteste el mensaje de WhatsApp a que les conteste un correo 55 21 36 09 60. 55 21 36 09 60. Hay veces que me tardo en contestar porque pues uno que se dedica a esto de la salud, pues a veces tiene otras actividades. Entonces, no se desesperen, si les contesto, a veces tarde, pero les contesto. Obviamente, si tu pregunta es muy rara, pues voy a tratar de, bueno, ya. Entonces, porfa, Itzel, mándame un mensajito con la lista de los alumnos. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo ahorita, ¿no? Van a querer o no van a querer, porque si no, pues qué caso tiene que me mandes una lista, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, si quieren la clase presencial o van a querer la clase en línea. profe, ¿podría ser que solamente fuéramos un día y que estuviéramos en prácticas y los otros 2 días estuviéramos en línea? ¿O así? Un día en la práctica, el día de la práctica, ir a la escuela y los días de teoría que sea en línea. Sí. Ajá. Ok, pudiera ser, no sé qué opinen los demás. Es que de acuerdo a nuestro horario, se nos haría muy accesible ir el día miércoles, porque ya después de su clase ya no tenemos otra clase. Y sin embargo, los martes y jueves, luego terminando su clase empieza otra y pues nuestro horario el martes pues termina hasta las 7 de la noche, entonces, no sé, Pero la mayoría... el martes no tiene ninguna actividad antes que la mía, yo que sepa. ¿O podríamos ir más temprano? Sí, pudiéramos ir más temprano el martes. No, espérenme. Sí, profe, el martes no podría ser un poco más temprano. Es que tengo clase de 3 a 5. Tengo clase de 3 a 5. Entonces, y no sé cómo está el otro grupo. ¿O podría ser de 1 a 3? De 1 a 3 el martes. Ahí sí se me dificulta porque como les acabo de comentar, tengo otras actividades, pues tengo que abrir mi consultorio, ¿no? Porque si no me voy a morir de hambre. Entonces, pues sí se me dificulta verlos más temprano todavía. En los martes lo que puedo hacer con mi otro grupo es terminar tal vez 30 minutos antes para terminar a lo mejor 40 o 30 minutos antes con ustedes. Que ustedes terminaran. Yo sé que es muy poquitito tiempo para trasladarse a sus domicilios, pero bueno, pues de eso a nada, pues tal vez pudiera ser útil.
El martes, yo que sepa, ustedes no tienen actividades antes de las mías, y los miércoles no tienen actividades después de las mías. Entonces, digo, no es obligación, no los estoy forzando, ni los estoy orillando a que digan que sí, no, 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 para nada, pero yo veo que es muy posible que sea presencial con ustedes. Pero como ustedes lo determinen, ¿qué les parece si se ponen de acuerdo y me avisan, ¿vale? En caso de que las clases con ustedes sean en línea, ahora me van a tener que esperar a mí porque una de dos, o les transmito desde la escuela con las carencias de la red, o, o me esperan a que yo llegue a mi casa y nos conectamos. ¿Cómo ven? Sí, mejor nos organizamos y ya le avisamos bien. Me late. ¿Dudas con cómo se va a evaluar práctica y examen teórico? No, ¿verdad? Está súper fácil. ¿En qué bibliografía nos vamos a basar? Dos bibliografías principales, histología de Ross, histología de Henser, podemos meter Gardner, podemos meter Ham, podemos meter Junqueira, cualquiera, pero me gusta más Ross y Henser. ¿Nos lo podría escribir en el chat, por favor, Sí, doctor? claro. Claro que sí. Listo. Obviamente ambos de histología, ¿no? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, chicos? ¿Sugerencias, comentarios? La práctica sí no la podemos cambiar. La práctica es los jueves de 9 a 11. ¿Por qué no lo podemos cambiar? Porque yo no tengo autorizado utilizar el laboratorio en otro día que no sea mi día, ¿vale? Porque hay otros grupos, hay otros profesores que utilizan el laboratorio. Entonces, si el jueves de plano no pudiéramos cambiar la sesión, ¿sale? Eso sí es importante que lo sepan, ¿vale? Entonces, los jueves tempranito, vamos a estar ahí a las 9 de la mañana. Terminaremos la sesión muy tarde, como a las 10:30, porque nada más, a partir del segundo parcial, nada más es observar laminillas. Únicamente la primera sesión del segundo parcial es la pesada porque son muchas laminillas. Pero de ahí en fuera, bastante relax. Nos pudiéramos tardar una hora nada más en ver la práctica. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Todo bien? Bueno, el curso se divide en 3 parciales. En el primer parcial vamos a trabajar o vamos a hablar sobre la morfología de la célula, es decir, célula, membrana, organelos membranosos, organelos no membranosos. Vamos a hablar sobre el núcleo. Pudiéramos hablar de síntesis proteica, pero eso ya le corresponde a fisiología 1. Vamos a hablar de mitosis y meiosis y de apoptosis. Eso es lo que vamos a ver en el primer parcial. En el segundo parcial vamos a hablar de tejidos básicos. Existen 4 tejidos básicos. El tejido epitelial, que es el primero que vemos. El tejido conectivo, así lo vamos a ver en ese orden: tejido epitelial, conectivo, conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. ¿Sale? En el tercer parcial vamos a hablar de histología de los aparatos, de los órganos, aparatos y sistemas. ¿Para qué va? Entonces yo considero que el más pesado de los 3 parciales es el segundo. Pero ustedes, dominando tejidos básicos, prácticamente el tercer parcial está fácil, sencillo. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones, quejas, sugerencias o comentarios? No, de mi parte todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Sí. Bueno, entonces denme un segundito, chicos, porque vamos a entrar en materia. Unidades de-
Aquí está. Aquí está. Bueno. Voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve, por favor. ¿Por qué no nos podemos dar el lujo de dejarlos ir hoy? Pues simplemente porque el curso es muy largo y aparte es extremadamente... Pues está pesado. No está aburrido, está pesado. Bueno, ¿sí se ve la pantalla, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. vamos a empezar hablando de las características físico-químicas de la célula. Es necesario que hablemos de esto para que podamos hablar del resto de organelos. Realmente no nos vamos a meter en broncas de los componentes bioquímicos porque tienen una clase que se llama bioquímica, donde les van a hablar de agua, de electrolitos, de micronutrientes, de lípidos, carbohidratos, todo eso. Entonces nosotros no nos vamos a meter a profundidad con eso. Vamos a hablar nada más de manera general de cómo se conforma bioquímicamente hablando la célula, ¿sale? Bueno, para empezar, hay que entender que la célula es la unidad más pequeña del tejido funcionalmente hablando, ¿sale? ¿Por qué? Porque existe algo que se llama niveles de organización de la materia, que va desde lo más particular del átomo, la molécula, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la célula, pues bueno, a pesar de que tenemos niveles más abajo de la célula, estos de manera aislada no tienen una función específica para darle vida al organismo. Sin embargo, el conjunto de estas moléculas, de estos átomos, te van a dar como origen la estructura general de la célula. Y la célula es la unidad funcional básica de los tejidos, es decir, la célula es lo más pequeño funcionalmente hablando. Sí existen otros elementos funcionales, pero bueno, en la célula es lo que le da funcionalidad. No te vayas a confundir como unidad funcional de tal, ¿vale? Porque una cosa es la unidad básica funcional y otra cosa es la unidad funcional. Por ejemplo, el sarcómero es la unidad funcional de la célula muscular, ¿vale? La nefrona bueno, y el sarcómero no es una célula, es algo más pequeño que la célula. La nefrona es la unidad funcional del riñón, por ejemplo, y ahí está formado por muchas células. La saco alveolar es la unidad funcional del pulmón y no es una célula, es un conjunto de células. El, el, este, ¿Cómo se llama? El lobulillo hepático es la unidad funcional del hígado y no es una célula, es un conjunto de células, ¿vale? Entonces, la unidad básica. Sin embargo, la nefrona no pudiera funcionar si ninguna de estas células que lo conforman funcionara. ¿Así me doy a entender, chicos? Entonces, como tal, la nefrona es lo más pequeño que le da función al resto del cuerpo. Es la unidad básica funcional del tejido, ¿vale? Y pues bueno, la célula tiene, ¿cuál es la función de la célula? Si tú me dices, ¿para qué sirve una célula? Yo te puedo decir, bueno, pues, pero ¿de qué célula me estás hablando, no? Porque las células están extremadamente especializadas en una función. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿qué tienen en común un eritrocito y una neurona? Pues que ambas son células, pero nada más, ¿vale? ¿Por qué? Porque la función de la neurona es excitarse y transmitir información, transducirla, convertirlo de un estímulo químico, de un estímulo físico, mecánico, no sé, cualquier tipo de estímulo, convertirlo a un estímulo, a un tipo de conducción eléctrica y llevarlo hasta el sistema nervioso central. Y el eritrocito no, el eritrocito, a pesar de que su función no es tan compleja, pues tampoco deja de ser importante, porque el eritrocito transporta el oxígeno para que la neurona pueda seguir funcionando, transporta el oxígeno para que el resto del cuerpo funcione y además regule el equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, si tú me dices, ¿cuál es la función entonces de una célula? No podemos hablar de una función en específica porque cada célula tiene diferentes funciones, ¿vale? Entre ellas, pues ponemos aquí dos ejemplos, digestión, secreción, y no todas las células digieren porque en muchas células
carecen de un organelo digestivo, ¿se me explicó? No todas las células secretan porque no tienen la maquinaria necesaria para producir una proteína y que esta proteína se excrete o se secrete, ¿vale? Entonces, todas las células están altamente especializadas en su función, de tal manera que todas las células tienen características físicas y químicas en común, pero las funciones de la célula son diferentes de acuerdo al tipo de célula que estemos observando y también puede llegar a ser diferente de acuerdo al tejido que estamos estudiando, ¿sale? Entonces, no sé si hay alguna duda, chicos, o alguna pregunta. No, no hay. ¿No? Bueno, A mí no me quedó muy claro lo de la nefrona, doctor. ok, la nefrona es una estructura compleja formada por muchas células, ¿vale? ¿Por qué era importante mencionar? Es simplemente un ejemplo, ¿no? No confundir la unidad básica funcional con la unidad funcional de algún órgano o de alguna célula, ¿no? Porque la unidad funcional, el hígado, del riñón, perdón, es la nefrona, pero la nefrona está formada por pequeñas células que van a formar la nefrona. Entonces, sin estas células, la nefrona no funciona, por lo tanto el riñón no funciona. ¿Sí me explicó? Pues la unidad básica funcional es la célula, pero existen unidades funcionales de tal órgano, por ejemplo, la nefrona en el riñón. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Más claro? Ok, Sí, bueno. doctor, gracias. ¿Cómo te imaginas la célula? Como si yo te dijera, dibújame una célula, pues muchos de ustedes me van a dibujar un circulito con un núcleo, ¿no? Pero bueno, esto es dependiendo de la célula también, porque la célula, puedes tener una célula de diferente forma, de acuerdo a su función, de acuerdo a su localización, de acuerdo a sus características físicas, ¿no? ¿Cuál es la forma de una célula? Pues también va a ser diferente de acuerdo a qué tejido estemos estudiando. Y tenemos ahí en la imagen diferentes tipos de células. Por ejemplo, la célula A pues es un gameto, ¿no? Si tú me dijeras qué diferencia hay entre esta célula y esta célula, a pesar de que es obvia la diferencia de formas entre la neurona y el espermatozoide, es obvia la diferencia de formas, pero yo te diría que una diferencia esencial, pues es el número de cromosomas que tiene la neurona, ¿no? Que está completa a diferencia del espermatozoide. El espermatozoide tiene un flagelo, ¿vale? Esta colita que está aquí, se llama flagelo, que por ejemplo el eritrocito, a pesar de que también se desplaza el eritrocito, pues no tiene un flagelo que lo desplace, porque el eritrocito lo desplaza la circulación de la sangre. Por lo tanto, la forma del eritrocito, pues es diferente. La forma del eritrocito, pues es un disco bicóncavo, ¿no? Porque su forma le favorece a su reología. Ya cuando vean Fisio 2 les van a hablar de la reología. La reología es el estudio de los fluidos, y específicamente de la hemorreología, de cómo fluye la sangre a través de los vasos sanguíneos. Y tú vas a saber ya que el glóbulo rojo tiene una forma de disco bicóncavo precisamente para favorecer a su forma de flujo. Diferencia con el espermatozoide, que también se desplaza, pero no lo hace a favor de un flujo, sino que se tiene que mover por sus propios medios hasta llegar hasta a donde tiene que estar. ¿Cuánto puede llegar, por ejemplo, a medir un eritrocito? Pues un eritrocito puede llegar a medir hasta 9 micrómetros, en comparación con una célula muscular, que es esta, una célula muscular lisa específicamente, que puede llegar a medir hasta 300 micrómetros en el caso del útero grávido, el útero embarazado, pues, la célula muscular lisa puede llegar a medir 300 micrómetros, ¿no? En la neurona, por ejemplo, puede llegar a medir de centímetros a metros. Por ejemplo, las neuronas del nervio ciático, que es un nervio muy largo, pues sus axones son extremadamente largos, por lo tanto, esa célula puede llegar a medir de centímetros a metros. ¿Sí me explicó? Entonces, no porque sea una célula, es un elemento pequeñito, y no porque sea una célula, todas las células van a ser iguales como los hombres, ¿vale? Las células difieren su forma de acuerdo a su función, e incluso puede llegar a haber
células del mismo tipo con diferente forma. Por ejemplo, podemos llegar a tener neuronas que tienen la clásica forma, ¿no? Forma estrellada. Más o menos así, ¿eh? Estoy medio menso para esto, ¿vale? Pero también existen neuronas monopolares que tienen su axón, pseudomonopolares, perdón, su soma, ¿vale? Que parecen un pulpito, o neuronas monopolares que tienen su soma, tienen un axón. Entonces, diferentes, mismo tipo de célula puede tener diferentes formas. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué forma tiene la célula? Pues yo te preguntaría, ¿qué célula me estás hablando, no? Porque de acuerdo a su función, su localización, va a ser la forma. ¿Cuánto mide una célula? También va a ser dependiente de qué tipo de célula me estés hablando y cuál sea las características de esta célula, porque si tú me hablas de esto que está aquí es un adipocito, si tú me hablas de un adipocito de una persona súper esbelta, como todos ustedes, flaquitos, pues bueno, esta célula adipocítica va a tener una gota de grasa pequeñita, ¿no? Pero si se tratara de alguien obeso como yo, pues esa célula adipocítica va a tener una gota de grasa muy grande. Y por lo tanto, a pesar de que son el mismo tipo de célula, el tamaño va a diferir. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿No? Bueno, conste. Mm, perdón, es que estoy medio menso. Características fisiológicas. No estamos hablando de fisiología, no nos interesa la fisiología. Fisiología se refiere a la naturaleza del sistema que estás estudiando. Es decir, qué función tiene la célula. Y dijimos que esta célula, la función de la naturaleza de la célula va a variar de acuerdo a su localización, al tejido que estemos estudiando. En general podemos hablar de propiedades fundamentales o vitales de las células, como por ejemplo la absorción. Hablemos, por ejemplo, de un enterocito, una célula alargada, más o menos así, ¿vale? Una célula cilíndrica que en su superficie apical, es decir, acá arribita, tenemos una A de apical, tiene una serie de arrugas, por llamarlo de algún modo, se llaman microvellosidades, y esta célula tiene esos pelitos, esas microvellosidades precisamente porque se encargan de aumentar la superficie de contacto entre esta célula y su luz o la luz intestinal. Estamos hablando de un enterocito que forma parte de la luz intestinal, ¿va que va? Entonces, esta célula, este enterocito va a estar en contacto con un espacio donde se encuentran nutrientes, y a mayor superficie de contacto, mayor va a ser la posibilidad de que esta célula pueda captar muchísimos más nutrientes, ¿sale? ¿Y cómo los va a captar? Pues los va a absorber como si fuera una esponja, de manera muy, muy simple. Realmente no, realmente los nutrientes atraviesan la membrana por diferentes mecanismos. Ya lo veremos en su momento, aunque no nos preocupa a nosotros porque no vamos a hablar de fisiología, pero lo vamos a ver. Esta misma célula puede secretar algo. Por ejemplo, si yo quiero, bueno, dudas con absorción, más o menos, a grandes rasgos, chicos, no nos vamos a meter en broncas porque es algo más complejo. Supongamos que tú quieres absorber una sacarosa. La sacarosa está formado por dos glucosas, ¿no? Glucosa y glucosa. Para que yo pueda absorber estas dos glucosas, necesito romper el enlace que une las dos glucosas. ¿Y quién lo va a romper? Una enzima que se llama sacarasa, ¿vale? Junto. Entonces, una enzima. Negro, ¿me pasas No te van a pasar nada. Aquí está. Una enzima va a actuar sobre esta glucosa, va a romper el enlace, perdón, es sobre esta sacarosa, y va a romper el enlace. Pero ¿de dónde salió esa enzima? Pues bueno, el enterocito secretó esa enzima, ¿vale? Y esa enzima llegó hasta la sacarosa, rompió el enlace, y ahora
tenemos 2 glucosas y esas glucosas las vamos a absorber. ¿Sí me doy a entender, chicos? Más o menos, ¿eh? Excreción es lo mismo, pero pues se aplica más para los elementos de desecho y no específicamente los elementos de desecho. Por ejemplo, la secreción se utiliza, el término secreción lo utilizamos para cuando una célula produce un algo y ese algo va a quedar dentro de una cavidad corporal. Por ejemplo, las glándulas secretan hormonas. ¿Qué va? Y esas hormonas se quedan dentro del cuerpo. Las glándulas también pueden secretar, o las células también pueden secretar o producir un algo que va a quedar en una superficie corporal, por ejemplo, la piel. Las glándulas sudoríparas no secretan, sino excretan, ¿sí me doy a entender? Entonces, la excreción va sobre una superficie corporal y la secreción va dentro de una cavidad corporal. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Respiración, las células respiran, chicos. ¿Qué es respiración? Vamos a borrar aquí. ¿Qué es respiración? Auxilio, aquí está. ¿Qué hago? Auxilio. ¿Cómo le hago para poner otra vez mi DS de la DESA? Ah, bueno. La respiración, chicos, no tiene que ver con meter y sacar aire, ¿sale? Ustedes como médicos deben entender que existe una diferencia esencial en los términos respiración y ventilación. Ventilación es el proceso a través del cual tú metes y sacas aire de tus pulmones, a tus pulmones y de tus pulmones. Ventilación, ¿vale? Pero respiración tiene que ver con el metabolismo, utilizar el oxígeno para metabolizar la glucosa y poder obtener energía, ¿vale? Entonces, la respiración celular es el proceso a través del cual una célula utiliza el oxígeno para poder metabolizar la glucosa, ¿vale? Eso se llama metabolismo aeróbico y también la célula puede ser capaz de metabolizarlo sin oxígeno, se le conoce como metabolismo anaeróbico, ¿vale? Entonces, el metabolismo, la respiración, pues tiene que ver con la utilización de oxígeno para metabolizar la glucosa, ¿sale? Todas las células respiran, todas las células respiran, chicos, todas las células pues deben de obtener la energía de algún modo, ¿no? Y aunque algunas células carecen de organelos, como los glóbulos rojos que no tienen muchos organelos, pues también son capaces de metabolizar la glucosa, ¿no? Entonces, eso es respiración. Cuando hablamos de irritabilidad, chicos, hablamos de una propiedad específica de las células excitables. ¿Cuáles son las células excitables? Las neuronas. Entonces dijimos, la irritabilidad es una propiedad exclusiva de las células excitables como las neuronas y las células del sistema endocrino, ¿vale? Aquí en el chat escribieron algo. Nada más quiero una buscapina y ya. ¡Ay! Pero estoy en clase. Compañera, tienes el micrófono. Listo, ya los silencié a todos, chicos. Irritabilidad, dijimos, es una propiedad de las células excitables como las neuronas y las células endocrinas, ¿vale? ¿Qué es irritabilidad? Pues es la capacidad de captar un estímulo. ¿De dónde? Pues de donde tú quieras, un estímulo interno, un estímulo externo. Por ejemplo, vamos a hablar de ahorita de estas dos, de conductividad y irritabilidad. Por ejemplo, tú como eres foráneo, llegaste aquí a la ciudad, no tienes dónde quedarte, te compraste una parrillita y te estás haciendo una deliciosa quesadilla. Y al momento de darle la vuelta a la tortilla, te quemas. ¿Para qué va?
¿Cómo sabe tu cuerpo que te estás quemando? Pues porque estás irritando, estás provocando una irritación en los nociceptores, en caso de que esa quemadura te haya provocado dolor, estás provocando una irritación sobre los termorreceptores, que son células especializadas en recibir estímulos, es decir, en irritarse, es decir, en estimularse, ¿vale? Y una vez que se estimulan, bueno, el cuerpo, ¿cómo sabe que me estoy quemando y no que me estoy cortando o que me estoy machucando? ¿Por qué? Porque esos receptores, nociceptores, termorreceptores, van a convertir el estímulo a través de un proceso conocido como transducción, lo van a convertir en electricidad y lo van a conducir a través de sus axones hacia el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central va a discriminar, es decir, va a decir, bueno, este estímulo es un estímulo de calor, ¿vale? ¿Me está provocando dolor? No, no me está provocando dolor, por lo tanto, no es como tal una amenaza, ¿no? Como cuando te están abrazando, pues te da calor esa persona, y pues no es como una amenaza, ¿verdad? Bueno, a menos de que te abracen en el metro y que sea un desconocido, pues ahí sí. Pero si te abrazan, te están dando calor y no es una amenaza, por lo tanto, pues no, tu cuerpo no retira porque no como tal no es un daño potencial, pero si tú pones tu mano en la estufa y la estufa tiene la llama prendida, pues obviamente tu cuerpo va a responder a ese estímulo, y ese estímulo pues fue originado porque irritamos a un receptor superficial, a un receptor sensorial. Este receptor sensorial cambió el estímulo de un estímulo de calor a una señal eléctrica, la llevó al sistema nervioso central y ahora el sistema nervioso central tiene que decidir qué vamos a hacer. No siempre le hacemos caso, ¿no? El sistema nervioso. Hay personas que el dolor no les genera ninguna molestia, ¿no? Bueno, dudas con irritabilidad, conductividad. La conductividad no es propiedad de las células endócrinas, pero sí son propiedad de las células nerviosas. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces, otra propiedad, la contractibilidad o contractilidad, es una propiedad que tienen las células musculares. Por ejemplo, una célula muscular es una célula súper larga. ¿Qué tan larga? Pues depende del músculo que estés estudiando, ¿no? No es lo mismo el músculo prócer que está arriba de tu nariz y que midiera unos escasos 0,5 centímetros, al músculo psoas, ¿no? Que se encuentra de la cavidad abdominal y que da vueltas hacia el hacia la región pélvica, que puede llegar a medir algunos centímetros de longitud, ¿no? Entonces, algunos centímetros, 15, 20 centímetros, pues bueno, esta célula muscular, vamos a ponerle sus núcleos, esta célula muscular, cuando yo la estimulo, el tejido excitable también es el músculo, ¿vale? Cuando yo lo estimulo, esta célula muscular se va a contraer y se va a hacer más cortita, ¿vale? De esta manera nosotros podemos movilizar o podemos tener contracción cardíaca, o podemos tener contracción de los músculos esqueléticos, o podemos tener contracción del útero en las embarazadas, o podemos tener contracción del intestino, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la contractilidad es una propiedad de los músculos, ¿vale? La reproducción, ¿cómo se reproducen las células, chicos? Un célulo conoce una célula en un antro de células, se dan unos besos celulares, unos drinks celulares, se van a un hotel de células y ahí tienen un acto celular, o simplemente es algo más complejo como la mitosis, ¿no? No todas las células hacen mitosis, chicos. La mitosis es la forma en la que las células se reproducen. Una vez que una célula se reproduce, la célula original deja de existir, ¿no? Y ahora da como origen a dos células hijas, en el caso de las células no gameto, porque las células gameto dan como origen a 4 células hijas, ¿vale? Se supone que la reproducción te da como resultado, en el caso de la mitosis, 2 células idénticas, y en el caso de la meiosis, que es la mitosis, pero de los gametos, te da como resultado 4 células diferentes, haploides, ¿vale? Es decir, que tienen la mitad del material genético. No te metas en broncas, lo veremos ya en su momento, ¿vale? Vamos a ver mitosis. Ahora,
¿Qué onda con la reproducción celular? Pues bueno, no todas las células pueden hacer mitosis, chicos. Por ejemplo, ustedes llegaron a ver la película de Spider-Man donde sale Miles Morales, donde lo pica la araña y se ve cómo en su sangre los glóbulos rojos empiezan a hacer mitosis. Eso es una vil mentira. Los glóbulos rojos no hacen mitosis. ¿Por qué? Porque no tienen núcleo. Y al no tener núcleo no pueden entrar al ciclo celular. Entonces, no todas las células pueden llegar a hacer mitosis. ¿De qué depende la mitosis de una célula? Precisamente de su ciclo celular y de la etapa donde se encuentren en su ciclo celular. Por ejemplo, hay células que no entran a la fase G1 y se quedan todo el tiempo en interfase, como las neuronas, ¿no? Que tienen una interfase muy, muy, muy larga y no entran a la etapa de mitosis. Entonces, no es que no se reproduzcan, es que sus periodos o su ciclo celular es un ciclo extremadamente largo. Cosa diferente sucederá, por ejemplo, con las células de la médula ósea roja, ¿no? Que con tantito estímulo ya están produciendo muchas células y su ciclo celular es muy cortito, ¿vale? Entonces, las células se reproducen a partir de mitosis, a través de la mitosis, y la mitosis es es una propiedad de todas las células del cuerpo, a excepción de algunas, ¿no? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Profe, Y yo tengo una duda. Bueno, solamente que podría decir cuál era como la definición de ventilación, por favor. ventilación bueno, realmente la ventilación es una dinámica que permite los cambios de presión en la cavidad torácica y se divide en dos movimientos. Un movimiento de inspiración, donde jalamos mucho, mucho aire y lo metemos a la cavidad torácica, y un movimiento de expiración, donde disminuimos el calibre de la cavidad torácica y sacamos el aire. La ventilación, entonces, es el proceso para poder meter y sacar aire a los pulmones, y de los pulmones, ¿no? Meter aire a los pulmones y sacarlo de los pulmones. Ok, gracias. Profe, Y yo tengo duda, por ejemplo, entre secreción y excreción, ¿la saliva cómo queda? ¿Como es, secretada o excretada? pues realmente la saliva es una secreción. ¿Por qué? Porque queda dentro del cuerpo, en la cavidad del cuerpo. Ya de ti depende si la saliva sale o se queda ahí, ¿no? Ok, Pero por ejemplo, la orina es una excreción, ¿sí me explicó? Y no necesariamente la orina es un desecho. Simplemente es para regular el equilibrio hídrico, pero no es como tal un desecho. Las evacuaciones son excretas, ¿no? Porque salen del cuerpo. El sudor es una excreta porque sale del cuerpo. Las lágrimas pueden considerarse una excreta. No sé. ¿Dudas, ok. preguntas? No, gracias. Bueno. En relación a los componentes químicos de la célula, pues bueno, tenemos dos tipos de componentes, los componentes que son orgánicos, como el agua y las sales, y de estos componentes orgánicos, el agua es la más abundante dentro de las células, ¿sale? Sales como el sodio, como el potasio, como el cloro, como el magnesio, etcétera, etcétera, van a formar parte también de la porción inorgánica, de la parte inorgánica de la composición química de la célula, y los orgánicos como las proteínas, como los carbohidratos, los ácidos nucleicos, los lípidos, etcétera, etcétera, ¿sale? No nos vamos a meter en broncas, chicos, lo vamos a adelantar todo esto porque esto lo van a checar en bioquímica, ¿sale? Nosotros sabemos que esto lo vamos a retomar, de todos modos, todo esto lo vamos a retomar a lo largo de lo que hablemos de la célula, ¿sale? Nos vamos a adelantarnos y nos vamos a quedar en que esta no es la presentación. Es esta. Y vamos a adelantarnos hasta ya empezar a hablar propiamente de lo que es la célula, o mejor dicho, qué estructuras están formando parte de la célula. Y vamos a hablar de la estructura, yo creo que más importante de la célula, que se llama membrana celular. Y sí. Bueno, ahorita vamos a hablar también del citoplasma. La membrana celular, chicos,
es el límite de la célula. Es decir, aquí tenemos un esquema representativo de un tejido epitelial estratificado, plano estratificado. Después, en su momento, veremos por qué le dijimos así. Si tú te das cuenta, existe aquí una línea oscura que va a determinar que esta es una célula, esta es otra célula, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra, así sucesivamente, ¿no? Este límite de la célula se llama membrana celular, ¿va que va? O también se llama plasmalema, ¿vale? Plasmalema. Entonces, una membrana, chicos, está formado por una doble capa de lípidos. Le voy a adelantar tantito, ¿sale? Vean, esto es una capa de fosfolípidos y esta es otra capa de fosfolípidos. Entonces, es una doble capa de fosfolípidos o es una bicapa lipídica o bicapa fosfolipídica, como tú le quieras decir, ¿vale? Es una doble capa de fosfolípidos, ¿vale? Esta estructura puede llegar a verse con un microscopio electrónico de transferencia como una línea oscura seguida de una línea blanquita seguida de otra línea oscura. Las líneas oscuras se les conoce como líneas electrodensas o estructuras electrodensas y la línea clarita se le conoce como estructura electrolúcida. Vean, esta es una fotografía de unas microvellosidades intestinales, chicos. Esto es el interior de la célula. Sí ven mi mouse, ¿verdad? Sí. Ok. Este es el interior de la célula y esto blanquito o más clarito es el exterior de la célula. Aquí se puede ver una línea oscura. Si eres muy observador, vas a ver, por ejemplo, en algunos lados como aquí, que existe una línea oscura, una clarita y otra oscura. ¿Vale? Si no lo ves, vemos otra imagen. Esta es la línea oscura, electrodensa, seguida por una línea electrolúcida, seguida por otra línea electrodensa. ¿Sale? ¿Por qué se ve hacia el microscopio? Precisamente porque son tres capas. Una capa de grupo fosfato, los lípidos, y otra capa de grupos fosfato. ¿Sale? Lo que estábamos viendo acá. Grupos fosfatos acá arriba, lípidos y otra capa de grupos fosfatos. Lo negro entonces son los fosfatos, ¿vale? Con su esqueleto de glicerol. Lo clarito es esta capa de lípidos y lo otro grueso, lo otro oscuro es la otra capa de grupos fosfatos con esqueleto de glicerol. ¿Dudas con eso? No, ¿verdad? ¿Cuánto mide una membrana? ¿Cuánto mide de grosor una membrana? De 8 a 10 nanómetros. Está súper delgadita. De estos 8 a 10 nanómetros, la capa electrolúcida, es decir, la capa blanquita que está en medio, mide 2.5 nanómetros y las otras dos pueden medir de 2.75 a 3.75 nanómetros, ¿vale? Por eso se ven más gruesas. Se ve más gruesa, oscura, delgadita blanca y esta que se ve un poquito, no se ve tan gruesa, pero es más gruesa que la delgadita, ¿vale? ¿Dudas con esto? ¿Me puede repetir cómo se llama la capa blanca? Sí, bueno, tiene un aspecto, ¿cómo se llama? ¿No? Electrolúcido. Déjame ver, a ver. Déjame ver si Pero eran puedo. los lípidos, ¿no? ¿Mandé? Era esa la capa de los lípidos. Así es. La electrolúcida es la capa de lípidos. Doctor, entonces la electrolúcida no es como la colita de la bicapa lipídica. Las colitas, las patitas. Sí, la electrolúcida son los grupos, los ácidos grasos y las electrodensas son los grupos fosfato. Vamos por acá. Grupo fosfato es electrodenso, grupo fosfato es electrodenso. Lo del medio es electrolúcido. Gracias. Bueno. Dice el texto, la membrana plasmática está entonces compuesta por una doble capa de lípidos, ¿vale?
¿Qué son anfipáticos? ¿Qué quiere decir que son anfipáticos? Bueno, la membrana tiene dos porciones. Aquí lo ves, mira, una porción no polar que corresponde a los lípidos, que también se le conoce como hidrófoba. ¿Por qué? Porque si tú lo pones en contacto con el agua, no se va a poder mezclar con ella, no es soluble en agua, es soluble en lípidos, pero no en agua, por lo tanto, es como si echaras una gota en agua, pues simplemente no se van a poder mezclar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gota de aceite es una sustancia no polar o hidrófoba, ¿para qué? Y el agua, pues, es una sustancia polar, ¿vale? Bueno, se puede comportar tanto polar como no polar, ¿vale? Y al mismo tiempo, la capa de lípidos tiene una porción polar, ¿para qué va? O porción hidrófila, ¿sale? Entonces, es una estructura que tiene tanto una porción no polar o hidrófoba y una porción polar o hidrófila, ¿vale? Por lo tanto, eso le da la propiedad a la membrana de ser una estructura anfipática, es decir, que tiene un grupo polar y un grupo no polar a la vez. Tiene un grupo hidrófilo y un grupo hidrófobo a la vez. ¿Para qué va? A eso se refiere anfipático. ¿Dudas? Chicos, ¿están ahí? No, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Contéstame porque siento que Sí, todo bien. Disculpe, nada más podría poner otra vez el esquema anterior, por favor. no. Claro que sí, pero pues me vas a tener que depositar porque si no, no se va a poder. A ver. ¿No? Ahí está. No, ese no era. Sí. Gracias. Entonces, siguiendo con el texto y ya dejando claro que es anfipático, dice la membrana plasmática está compuesta por una capa de lípidos anfipáticos que contiene proteínas integrales y periféricas en sus superficies y esta estructura le da la apariencia de ser un mosaico, ¿vale? Vamos a poner ahora este dibujo. Existen dos tipos de proteínas en la membrana. Lo vamos a mencionar más adelante, ¿vale? Pero a manera de generalidad, existe una proteína que forma parte de toda la membrana, está embebida, está metida, está incrustada, está integrada a la membrana y por eso se llama proteína integral. Y hay otras proteínas que no están integradas a la membrana, sino que están pegadas ya sea en su superficie interna o su superficie externa, ¿vale? Esas proteínas se llaman proteínas periféricas. Hay otras proteínas integrales que están en relación con otros elementos que no nos interesa ahorita, no los vamos a meter en broncas con eso, porque eso ya le corresponde a otra materia, ¿vale? Las proteínas integrales de membrana van a ser aquellas que están embebidas, están incrustadas, forman parte de la integridad de la membrana. Las proteínas periféricas son aquellas que están pegadas entonces en la superficie interna o en la superficie externa de la membrana, ¿vale? Entonces, regresando al texto, dice, la membrana plasmática está compuesta por una capa de lípidos anfipáticas que tiene proteínas integrales y proteínas periféricas adheridas a sus superficies, y que le va a dar un aspecto de mosaico, ¿vale? Es decir, si tú vieras por acá arriba la membrana, vas a ver un montón de elementos diferentes, de diferentes tamaños, diferentes características, y no sé si sepas que es un mosaico. Yo sé que lo sabes porque eres muy inteligente. El mosaico, pues bueno, tiene diferentes componentes, ¿no? Tiene diferentes colores, diferentes tamaños, en un mismo todo, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron los histólogos? Bueno, esta cosa parece un mosaico. ¿Por qué se llama entonces mosaico fluido? Mosaico fluido, vean. ¿Por qué se llama mosaico fluido? Porque la membrana no es una estructura sólida, es una estructura que se comporta como un fluido. ¿A qué me refiero? Si yo llego con mi dedito, obviamente es imposible, ¿verdad? Si yo llego con mi dedito y toco la membrana va a empezar a hacer una especie de oleaje.
¿vale? Por eso se dice que se comporta como un fluido. Y anteriormente el modelo se llamaba modelo del mosaico fluido. Y actualmente se llama modelo del mosaico fluido modificado por una miserable tontería. ¿Sale? Ahorita vamos a decir cuál es esa diferencia entre mosaico fluido y mosaico fluido modificado. ¿Vale? Entonces, a manera de explicar la composición de la membrana, ya leímos todo este texto y explicamos por qué del texto. ¿Vale? Entonces, la membrana está compuesto por fosfolípidos, por colesterol y por proteínas. El colesterol, recuerden, está metido en el grupo no polar. ¿Sale? Ahí está metido. ¿Dudas? ¿No, verdad? Todo bien. Más claro ni mi orina, chicos, ¿eh? Entonces, las moléculas de lípido forman una bicapa lipídico de carácter anfipático. ¿Por qué anfipático? Ya lo platicamos, porque tiene una porción hidrófoba y a la vez tiene una porción hidrófila. Tiene una porción no polar y una porción polar, ¿vale? Por eso se llama anfipático, ¿sale? La porción grasa, pues es la porción hidrófoba, la porción polar, pues es la porción de los grupos fosfatos anclados a su esqueleto de colesterol. Entonces, tienes un grupo polar pegado a un grupo no polar, ¿vale? Y por otra parte tienes un grupo no polar pegado a un grupo polar. ¿Para qué va? Estas dos partes se pueden separar, chicos, se pueden separar, ya lo veremos más adelante. Y aquí en medio vean cómo se encuentran las moléculas de colesterol. ¿Por qué es importante el colesterol? Porque el colesterol le va a dar fluidez a la membrana. ¿Sale? Ahí, ¿me siguen viendo? Hola. Sí, doctor. Sí, va que va. Sí. El colesterol le va a dar fluidez a la membrana. ¿Qué es fluidez? Pues ya dijimos, se va a comportar como un fluido. Y esto es importante. A mayor cantidad de colesterol, la fluidez de la membrana va a ser menor. Si yo tengo mayor cantidad de colesterol en la membrana se va a comportar cada vez menos como un fluido, es decir, va a aumentar su viscosidad, ¿vale? Va a ser más viscosa, va a ser menos fluida. ¿Sí me explico, chicos? Bueno, excelente. Están aprendiendo un montón. Deberían de pagarme aparte ustedes. Deposítenme, 292-759-1632. Deposítenme, chicos. Entonces, eso es el modelo del mosaico fluido. Y vamos a hablar de por qué se llama modificado. Para empezar, debemos entender que la membrana, del total del volumen de la membrana, de todo esto, la mitad, el 50% corresponde a fosfolípidos y el otro 50% corresponde a proteínas, ¿vale? Pero tú dirás, bueno, yo en este dibujo veo mayor cantidad de fosfolípidos que de proteínas, ¿no? Las proteínas se ven menos. Sí, pero las proteínas son más grandes. Obviamente, pues esto es más un esquema representativo, ¿no? Pero así puede haber una proteína súper enorme y el volumen de esta proteína, de las proteínas de la membrana, van a corresponder al 50% del volumen total de la membrana. Ese 50% entonces corresponde a las proteínas, ¿vale? Y el otro 50% corresponde a los fosfolípidos. ¿Dudas? No, profe. Bueno, No. entonces, ya dijimos que existen dos tipos de proteínas, ¿vale? Las proteínas que atraviesan la membrana o que están embebidas en la membrana o que están integradas en la membrana se llaman proteínas integrales, ¿sale? Las proteínas que no atraviesan la membrana, es decir, que nada más están pegadas en las superficies de la célula o de la membrana, se llaman proteínas periféricas. Ay, perdón. ¿Vale? Entonces, bueno, sí, proteína integral, porque está formando la integridad de la membrana, proteína periférica, porque simplemente está pegada en la superficie de la membrana, ¿sale? Donde hay más proteínas periféricas en la porción intracelular de la membrana, ¿vale?
texto extra, también puede haber algunos elementos como carbohidratos, estos que parecen cuernitos de venado, son carbohidratos que están pegados a los grupos fosfatos, a las proteínas, algunas grasas cuando se unen a las proteínas les conocen como glucoproteínas, ¿vale? Y estos carbohidratos son súper importantes para formar un ambiente adecuado en el exterior de la célula. Es decir, aquí van a formar un ambiente muy rico para que viva la célula, ¿sale? Y ese microambiente se le conoce como glucocáliz, ¿vale? Glucocáliz, acá está. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Las ¿Todo bien? las glucoproteínas, doctor, son los que tienen los hidratos de carbono pegados. Sí, son las proteínas que tienen los carbohidratos pegados. Y así como existen glucoproteínas, también existen lipoproteínas, que están proteínas pegados a lípidos, y también existen glucolípidos, carbohidratos pegados a lípidos. Gracias. ¿Vale? Bueno, esto que está aquí, chicos, esto que se ve aquí, estos puntitos, ese es el famosísimo glucocáliz, ¿sale? Y no son más que carbohidratos que están en las superficies de la membrana, ¿vale? ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? ¿Quejas, sugerencias o comentarios? ¿Todo bien? Profe, yo tengo una duda. ¿Eh? ¿Me podría repetir en qué? Bueno, es que nos repitió un porcentaje, un 50%. ¿Es en qué dijo que estaba estructurado? Bueno, del volumen total de la membrana celular, el 50% corresponde a las proteínas que están formando la integridad de la membrana y proteínas periféricas, y el otro 50% corresponde a los fosfolípidos. Muchas gracias, profe. ¿Dudas o preguntas o aclaraciones o quejas o sugerencias o comentarios? Profe, yo tengo una pregunta. ¿El colesterol Sí. en dónde está ubicado? ¿En el polar o no polar? En el no polar. Ok, gracias. ¿Dudas, preguntas? No, bueno. ¿Ya conocían este lugar? Valle de la Muerte, que está en California. Sí, ¿No? ¿Qué tiene que ver No, con esto? ¿Dónde? ¿No está bonita? Está súper chida. no, que no Bueno, lo conozco. perdón. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la célula? Nada, pero bueno, yo cada vez que veo esta imagen me acuerdo mucho de la membrana de la célula y por qué antes se llamaba mosaico fluido y ahora se llama mosaico fluido modificado. Resulta ser que en este lugar se dice que las piedras caminan solas, ¿no? Pues no se sabía exactamente por qué caminaban o por qué se movían, e incluso dejaban el rastro que seguían estas piedras, ¿no? Pues bueno, se sabe que durante la noche, pues como es un desierto, se forma una mínima capa de hielo y el aire puede empujar estas piedras y se pueden desplazar y por eso se desplazan. Eso es la teoría que se tiene, ¿no? No tiene nada que ver con la célula, pero a mí me recuerda un poquitito a que antes se le llamaba mosaico fluido a la célula, el modelo de la explicación de la estructura de la membrana, porque se creía que las proteínas periféricas de la membrana se movían hacia cualquier dirección, así como las piedras, ¿no? Depende de la dirección del viento, se van a mover las piedras. Pero actualmente se conoce que estas proteínas de la membrana se van a mover hacia donde se necesitan, sitios específicos que se conocen como dominios, ¿vale? Entonces, ese pequeño cambio de que la piedra no se mueve hasta donde quiere, sino a donde se necesita, o la proteína no se mueve a donde quiere, sino a donde se necesita, hace que se cambie el término mosaico fluido a mosaico fluido modificado. ¿Bien? Bueno, pues no tiene nada que ver la imagen, pero a mí me recuerda un poco. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, chicos? Una duda. ¿Y? Dijo que el colesterol cuando hay a mayor cantidad es menor fluidez. ¿Hay algún efecto o algo al contrario de las células? Si hay menor cantidad y hay mayor fluidez.
¿Hay un qué, perdón? Un efecto. Ajá, ¿le O sea, pasa ¿qué algo a la pudiera célula? llegar a pasar si Sí. tuviéramos? Ok. Bueno, existe la cristalización de la membrana. La cristalización de la membrana ocurre cuando el colesterol es muy abundante y la membrana se empieza a hacer rígida, ¿vale? ¿Qué puede llegar a pasar? Pues ya no fluye de manera, ya no difunde de manera adecuada el oxígeno, ya no difunde el agua, entonces va a tener consecuencias sobre el metabolismo de la célula, o sea, sí tiene una repercusión el aumento en la cantidad de colesterol que compone la membrana, Ok, gracias. ¿vale? Bueno, dice esta diapositiva, la membrana entonces se comporta como si fuera un fluido de lípidos, ¿no? Imagínate un mar donde la superficie del mar está formada por líquidos y sobre esta superficie de este mar están nadando unas lanchitas que se llaman balsas, ¿vale? Balsas lipídicas. Ahorita vamos a hablar de ellas, ¿vale? Entonces, es fluido dependiendo de su cantidad de colesterol. Ya dijimos, a mayor colesterol, menor va a ser la fluidez de la célula, de la membrana, ¿vale? Y a mayor fluidez es porque tenemos menos colesterol, pero tenemos tenemos menos colesterol, ¿vale? Entonces, la viscosidad de la membrana, la capacidad, la propiedad física de ser un fluido, de comportarse como un fluido, depende directamente de los lípidos y específicamente del colesterol, porque a mayor colesterol, la fluidez va a ser menor, es decir, la viscosidad va a ser mayor. ¿Sí me explicó? A mayor viscosidad, menor fluidez. Y lo que mencionábamos hace ratito, la distribución y movimiento de las proteínas dentro de la bicapa no es aleatoria, es decir, se mueven hacia donde se necesita, es decir, hacia los dominios, hacia donde se necesita. ¿Para qué va? Y es posible que estas proteínas se asocien a otros lípidos y por eso se muevan naden sobre el mar de lípidos en forma de balsas lipídicas, o también lo vas a encontrar como andamia lipídica, ¿vale? Es decir, existen, aquí nos vamos, estas estructuras que se pueden relacionar a fosfolípidos y se van a mover hacia donde se necesitan, es decir, estas balsas van a nadar sobre el mar de lípidos, ¿va a va? Y bueno, esas balsas lipídicas, chicos, tenemos dos tipos de balsas lipídicas. Esto lo retomamos ahorita. Las balsas lipídicas que son planas y las balsas lipídicas que son caveolares. Las balsas lipídicas planas están conformadas por una proteína que se conoce como flotilina, ¿vale? Y más o menos la balsa lipídica plana es así. Engrosa un poquitito la membrana. Aquí está la doble capa lipídica y la balsa lipídica se encuentra aquí nadando, ¿no? Aquí nadando. Engrosan un poquitito el grosor de la membrana, lo hacen más gruesos, ¿vale? Y la balsa lipídica caveolar es diferente, se forma una caveola, ¿sale? La caveola es una depresión en la membrana y esta caveola es importante para algunos tipos. Esto se llama caveola, este huequito se llama caveola, es importante para algunos tipos celulares, por ejemplo, para las células musculares. Ya lo veremos en su momento, chicos. Resulta ser que en las células musculares, las caveolas se van a formar para almacenar calcio de manera temporal. Eso forma parte de su fisiología, ¿no? Entonces, las caveolas son invaginaciones de la membrana y si la balsa lipídica plana dependía de la flotilina, la balsa lipídica caveolar depende de la caveolina. ¿Sí me explico, chicos? No, ¿estás ahí? Sí. Sí, vale. Entonces, vamos a terminar esta sesión y reiniciamos con otra inmediatamente, ¿sale?
porque ya se va a acabar el tiempo, antes de que nos gane. Y su función es formar una invaginación en la membrana, es decir, la membrana que está planita, esa caveolina va a formar una invaginación, un globito hacia adentro de la membrana. Cuando veamos transporte vesicular, vamos a hablar de esto, que no deberíamos de ver transporte vesicular porque es histología, pero bueno, lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces, ya dijimos que la membrana está formada por un grupo fosfato anclado a un esqueleto de glicerol al que se le pegan unos lípidos, ¿sale? Esto de esta estructura, vamos a ponerlo aquí, vamos a dibujarlo. Grupo fosfato pegado a un esqueleto de glicerol que se le pegan los grupos de lípidos, ¿vale? De esta estructura tenemos dos, una arriba y una abajo, para formar una doble capa lipídica. Esta es una capa y la de aquí abajo es otra capa. Y aparte la membrana, en su integridad, tiene proteínas que atraviesan la membrana. Puede ser que la atraviesen una vez o que la atraviesen varias veces. Tienes la membrana, larga, más larga. Tu membrana, puede ser que tu proteína sea de paso múltiple, como en el caso de los receptores de acetilcolina, por ejemplo, o puede ser que sea de paso único, que nada más atraviesa la membrana una vez, ¿vale? También en la integridad de la membrana o formando parte de la membrana existen proteínas que están pegadas en su superficie interna o en su superficie externa, ¿vale? ¿Dudas con esto? No. Bueno, también dentro de la composición de la membrana tenemos grupos de colesterol que van a estar dando viscosidad. A mayor cantidad de colesterol va a ser más viscosa la membrana, por lo tanto va a ser menos fluida, ¿sale? Existen otros lípidos que se llaman esfingolípidos y pues bueno, van a también formar parte de la membrana, pero los más abundantes son los fosfolípidos, ¿vale? Ya hablamos de esto. Bueno, si nosotros pudiéramos cortar como si fuera un bolillo a la membrana, aquí está tu membrana, es una doble capa, tú le pudieras meter un cuchillo aquí en medio. Tú sabes que aquí están los grupos no polares, que no los voy a dibujar porque me voy a cansar. Por aquí están los grupos no polares. Y tú le vas a meter un cuchillo aquí en medio, ¿vale? Ese cuchillo te va a permitir separar esta capa hacia un lado y esta capa hacia el otro lado. De tal manera que tú vas a poder separar la membrana en sus dos caras. Esta cara se va a llamar cara E. ¿Por qué se llama cara E? Porque está en contacto con el espacio extracelular, y esta se va a llamar cara P porque está en contacto con el citoplasma, que también le llaman protoplasma. Le llamaban, ya no le llaman, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama este cuchillo? Es una técnica que se llama criofractura, ¿vale? Vamos a ver en un dibujito. Primero vamos a borrar todo lo que pusimos. Vean, esta es la membrana, y a la membrana le metieron un cuchillo entre las dos capas y lo separaron, la cara E y la cara P. En el microscopio electrónico, ¿cómo se ven estos? Pues la cara E se ve más lisa que la cara P. ¿Por qué? Porque la cara P, como lo decía el texto aquí atrás, la cara P tiene más proteínas asociadas a su superficie. Por lo tanto, va a tener un aspecto más granular. ¿Ya vieron? Entonces tiene más granulitos. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de proteínas la cara P en comparación con la cara E. ¿Sale? Y si tú ves este dibujito, aquí se ven los agujeritos donde encajan las proteínas que se quedan en la cara P.
¿vale? Cara P, recuerden, se llama P porque está en contacto con el protoplasma o citoplasma, y cara E se llama porque está en contacto con el espacio extracelular, ¿sale? La técnica para separar las dos caras de la membrana se llama criofractura o congelación y fractura, ¿vale? ¿Dudas? No, bueno. Creo fractura y qué, perdón. Criofractura o congelación y fractura. Denme un segundo y ahorita reiniciamos, ¿vale? 2 minutitos. Ya, perdón, chicos. ¿Está haciendo frío o soy yo? Me dio mucho frío y me fui a poner mi chamarrita. Bueno, dudas, preguntas o aclaraciones, quejas, sugerencias con lo que hemos platicado. Están aprendiendo un montón, ¿eh? Cuando ustedes les platiquen a sus papás todo esto que están aprendiendo, sus papás se van a poner a llorar. Ay, mi hijo ya es doctor. ¿Qué puedo tomar? Bueno, tenemos diferentes tipos de proteínas estructurales, chicos, ¿vale? Recuerden que, perdón, que proteínas integrales, ¿vale? Proteínas, aquí el título está mal, ¿vale? Es proteínas integrales de la membrana. Tenemos diferentes tipos de proteínas integrales de membrana, ¿vale? Y cada una tiene una función diferente. Vamos a ponerlos en dibujito, en un dibujito para que lo puedan entender, ¿sale? Entonces, vean cómo todas estas tienen diferentes formas. Obviamente son representativas, no significa que así sean. Y existen, por ejemplo, proteínas de enlace, o proteínas tipo receptor, o proteínas tipo bomba, o proteínas tipo conducto, o proteínas enzimáticas, o proteínas de unión a otras células. Entonces, estas proteínas, todas atraviesan la membrana una o varias veces, ¿vale? Atraviesan la membrana una o varias veces y dan como origen su función, ¿vale? Bueno, ahorita les contesto. Entonces, vamos a empezar hablando de las proteínas estructurales. Estas son las proteínas estructurales, chicos. Se llaman estructurales porque obviamente forman estructuras. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Se llaman uniones intercelulares, ¿vale? Uniones que existen entre una célula y la otra célula, ¿vale? Y que favorecen que las células se mantengan en su lugar y unidas unas a otras o unidas a su tejido que está por debajo, en el caso de los epitelios, a su membrana basal, ¿vale? Estructuras como cuáles, pues como las uniones ocluyentes, como las uniones adherentes, como los desmosomas, como los semidesmosomas, etcétera, etcétera. Son proteínas que atraviesan la membrana y se relacionan con otras proteínas en el espacio extracelular para formar una relación célula
célula que forman estructuras. Esta estructura, por ejemplo, se llama unión ocluyente. ¿Sale? Esa unión ocluyente está formada por una proteína integral de membrana que está en relación con otra proteína integral de membrana de otra célula que está adyacente. ¿Sale? Entonces, aquí dice proteínas estructurales van a formar parte del contacto con células vecinas y se encuentran en regiones localizadas para cumplir funciones específicas como las zonas adherentes, las zonas ocluyentes, las uniones focales, los desmosomas, los semidesmosomas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo se llaman las uniones, perdón? Pues, depende, puede ser unión adherente, unión ocluyente, unión focal. Ah, perdón, pensé que tenían un solo nombre. No, no pueden ser diferentes. Gracias. Bueno, las proteínas tipo enzima. Híjole, no, ya se iba a decir algo, pero no. Pues las proteínas tipo enzima es una proteína que va a favorecer la conversión de un elemento en otro elemento. Por ejemplo, aquí están ejemplificando una proteína que se encuentra en la membrana de las mitocondrias. Esta proteína, bueno, por su forma, yo creo que es una, se llama proteína elemental o proteína F0, F1. Esa proteína se encuentra en la membrana del mitocondria y por su estructura más o menos te das cuenta que esta proteína, en el caso de la proteína que estamos platicando aquí, funciona como un canal de iones hidrógeno que va a forzar la entrada de iones hidrógeno hacia el interior de la estructura, en este caso la mitocondria, pero con utilización de energía, ¿vale? ¿Qué va a utilizar de energía? Pues va a utilizar ATP y lo va a convertir en ADP. Esa función enzimática de convertir el adenosín trifosfato o ATP en adenosín difosfato o en ADP, eso es lo que le da la función enzimática, ¿vale? Existen muchos ejemplos de proteínas asociadas a la membrana que son tipo enzimático, como por ejemplo la sacarasa que mencionábamos hace rato, la enterosinasa, el citocromo B-duodenal. Existen muchos tipos de proteínas enzimáticas. Esas enzimas precisamente convierten algo en otro elemento. Puede ser un elemento muy complejo o un elemento simple, o al revés, elementos simples o elementos complejos. Por ejemplo, la anhidrasa carbónica, la vamos a poner aquí. La anhidrasa carbónica te mezcla dióxido de carbono y agua, y los va a convertir en ácido carbónico. ¿Vale? Entonces puede convertir elementos simples a elementos complejos y la misma anhidrasa carbónica te va a convertir el ácido carbónico en hidrógeno y bicarbonato. ¿Me explicó? Entonces, una enzima es aquella proteína que va a cambiar de un elemento simple a uno complejo, va a catabolizar reacciones, va a convertir de un elemento complejo a uno simple, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, eso hace una enzima. ¿Para qué va? Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. ¿Sí me doy a entender? Si todas las enzimas tienen estructura proteica, pero por ejemplo tenemos proteínas que son estructurales, que son receptoras, que son conductas y no son necesariamente enzimáticas. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe. Existen las proteínas de enlace, como estas que están aquí. Las proteínas de enlace, su nombre lo dice, van a enlazar la
célula con algo externo. Por ejemplo, esta es una fibra de colágeno, pero así como puede ser una fibra de colágeno, puede ser una fibra de nidógeno, puede ser una fibra de intactina, puede ser cualquier proteína que esté fuera de la célula, que ya verán más adelante más tipos de proteínas, se va a agarrar como un ganchito, va a atravesar la membrana y por adentro va a unir o va a relacionar o va a enlazar este colágeno con las proteínas que forman el citoesqueleto. Es decir, por adentro se va a agarrar al citoesqueleto y por afuera se va a agarrar a en este caso al colágeno. Entonces, esta proteína de enlace precisamente sirve como un enlace entre el espacio intracelular y el espacio extracelular, ¿vale? Es muy dado estas proteínas en la fisiología de los leucocitos, por ejemplo, ¿no? Los leucocitos van rodando sobre los vasos sanguíneos y expresan una proteína que se llama selectina, y esa selectina se agarra de otra selectina que se encuentra en el endotelio, y este endotelio ya no permite que el leucocito siga avanzando, porque en ese momento, en ese preciso lugar, se necesita al leucocito, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso hacen las proteínas de enlace. Existen otras proteínas, dado que la naturaleza de la membrana no es una estructura que permite el paso de cualquier cosa, es decir, es una estructura semipermeable porque únicamente permite el paso de elementos que puedan difundir libremente como el oxígeno, como el agua o moléculas liposolubles, ¿vale? Como es selectiva, no permite la entrada de todos los elementos, de todas las moléculas que quieran entrar a la célula o que traigan un mensaje desde otro lugar y que no puedan atravesar la membrana, pues bueno, se unen a receptores. Entonces, esta molécula, este cúbito que se ve aquí, es una molécula que venga, quién sabe de dónde, a lo mejor es una hormona no esteroidea, no sé, es un guión, por ejemplo, ¿no? Y eso se va a pegar a un receptor específico. Eso sí, chicos, los receptores son específicos. ¿Qué es específico? Que si este receptor está hecho para acetilcolina, únicamente va a recibir acetilcolina. Aunque haya una molécula que se parezca mucho a la acetilcolina, este receptor va a decir, no, yo le soy fiel a mi acetilcolina y únicamente voy a fijar acetilcolina. La acetilcolina no puede atravesar la membrana, pero trae un mensaje. Entonces, se une a su receptor y eso provoca una reacción en el interior de la célula, ¿vale? Pero sin esta molécula receptora, sin esta proteína receptora, este mensaje que proviene, por ejemplo, de las neuronas colinérgicas no se va a llevar a cabo, ¿vale? Y por lo tanto la célula, aunque haya mucha acetilcolina, no se va a contraer, por ejemplo, en la membrana de la célula muscular. Entonces, este receptor va a recibir, como su nombre indica, algún mensaje externo. ¿Ah? ¿Dudas? No. Bueno, existen los conductos, chicos. Los conductos son proteínas. Ay, no, todavía. Los conductos son proteínas que se van a organizar de acuerdo a estímulos externos o internos para permitir el paso específico de algo. Por ejemplo, conducto de sodio, un canal de sodio, únicamente va a permitir la entrada o salida de sodio, ¿vale? Aunque el potasio tenga la misma estructura, por poner un ejemplo, yo sé que no. Eso, aunque el potasio también sea un ion positivo, no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque el conducto es específico para sodio, ¿sale? Entonces, el conducto no es más que una estructura proteica que se va a organizar para permitir el paso de ciertos elementos específicos o para no permitir el paso de esos mismos elementos, porque estos conductos se pueden abrir, se pueden cerrar de acuerdo a la demanda metabólica por parte de la célula. Es decir, si mi célula requiere calcio y existe un canal de calcio, el conducto va a permitir la entrada del calcio. ¿Para qué va? Bueno, y las bombas son proteínas de membrana que van a trabajar en contra del gradiente de concentración. ¿Qué significa? Un gradiente de concentración lo da una membrana semipermeable, ¿vale?
aquí está, mi membrana semipermeable, yo tengo, no sé, 3 sodios aquí y tengo un sodio acá, ¿sale? Es obvio que ustedes me van a decir que el sodio está más abundante de este lado, ¿sale? Por lo tanto, por ósmosis, por la naturaleza del paso de solutos a través de una membrana semipermeable, va a pasar el sodio hacia acá, ¿no? Hasta este lado de la membrana. ¿Para qué va? ¿Qué pasaría entonces si te dijera que no, que yo necesito este sodio de este lado? Pues vamos a ir en contra del gradiente de concentración. Lo que dijimos anteriormente fue ir a favor del gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos. Pero eso de manera normal va a suceder porque tenemos más acá, necesitamos llegar a un equilibrio de tal manera que haya el mismo número de sodios aquí que acá o se asemejen, ¿vale? Entonces, las bombas sirven para hacer lo contrario, para ir en contra de lo natural. Lo natural es que vaya de donde hay más a donde hay menos. Pero yo quiero a fuerzas, yo quiero que este sodio que está aquí, esté de este lado, pues que utilizo una bomba, ¿vale? Una bomba que me va a llevar este sodio de donde hay menos hacia donde hay más. Es decir, vamos a ir en contra del gradiente de concentración. ¿Va que va? Y estas bombas utilizan energía precisamente porque el llevar de donde hay menos a donde hay más requiere ir en contra del gradiente de concentración y requiere un gasto energético. ¿Va que va? Yo me lo imagino como tu cisterna, ¿no? Tienes tu cisterna en tu casa, ¿va que va? Y acá tienes tu tinaco en el techo, ¿no? Acá está tu casita, bien bonito, ¿sale? Y pues obviamente si tú abres la llave desde aquí hacia acá, hacia la cisterna, pues el agua se va a ir desde donde hay más a donde hay menos, ¿no? Bueno, a favor del gradiente, a favor de la gravedad, perdón, de arriba hacia abajo. Pero si tú quieres subir el agua que está aquí, necesitas una bomba, obviamente, que lleve el agua en contra de la gravedad, de abajo hacia arriba, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas o aclaraciones? ¿La energía que ocupan también es ATP? Sí, también es ATP. Existen otros mecanismos de energía como el guanosine difosfato, perdón, trifosfato, pero esos lo utilizan otras estructuras. ¿Dudas? Yo, Andrea. Me quedó una duda con los conductos. Sí. En la parte que dice que permite la entrada a proteínas. No necesariamente a proteínas, a cualquier elemento para el cual esté hecho este conducto. El conducto es como si fuera ¿cómo llamarlo? Un túnel, ¿vale? Que está atravesando la membrana. Si este conducto está hecho específicamente para calcio, por ejemplo, se va a abrir, ¿vale? Y aunque se quiera meter el sodio, no va a poder porque este conducto no se lo va a permitir. Únicamente va a pasar el calcio. Pero no es específico para calcio, por ejemplo, no específicamente tiene que ser calcio. Este conducto puede ser también para sodio, o puede ser para una proteína, o puede ser para glucosa, o puede ser para agua. ¿Sí me explico? Pero específicamente para esas moléculas. ¿Dudas, preguntas? Gracias. Ok. Bueno, le vamos a dejar aquí, chicos, y nos vamos a ver el día de mañana. También, en línea el día de mañana vamos a terminar tempranito porque me tengo que trasladar a la escuela a dar una clase presencial, ¿sale? Entonces mañana continuamos con lo que resta del tema, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Yo, doctor, me quedé con una duda del ¿Sí? glucocálice. A esa parte. ¿Esa parte qué? No le entendí mucho. Ah, ok. Bueno, el glucocálice no es más que un conjunto de carbohidratos que están asociados a la membrana. Nada más. ¿Para qué sirve el glucocálice? Pues bueno, forma un microambiente para la relación de la célula con sus elementos externos. Por ejemplo, los grupos sanguíneos son un tipo de glucocálice.
son carbohidratos, cadenas de carbohidratos que están pegados a la membrana de la célula, ¿vale? Entonces el glucocálice es eso, carbohidratos que se pegan a la membrana y tienen una función para favorecer la relación con el externo, con la relación con el ambiente externo de la célula. Gracias. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Yo tengo una duda. Es respecto a las balsas lipídicas. No entiendo para qué sirven. Las balsas lipídicas, bueno, tienen varias funciones. Realmente la balsa lipídica se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de las caviolares, para formar una caviola, y esas caviolas sirven como almacén de calcio. Las balsas lipídicas planas son más específicas porque se utilizan para la señalización intracelular. Esto lo vas a ver en Fisiología 1. La señalización intracelular es todo lo que pasa dentro de la célula para que la célula pueda llevar a cabo una acción, ¿vale? Toda la cascada de reacciones metabólicas o de cascada de señalización propiamente dicho, que va a traer como resultado la respuesta de la célula ante un estímulo. Estas balsas lipídicas planas, por ejemplo, pueden expresar receptores o pueden expresar elementos para que algo externo llegue hasta la balsa lipídica plana y esta balsa lipídica pueda llevar el mensaje hacia el interior de la célula a través de un conjunto de señalizaciones. Es que yo ocupo el mío. Señalizaciones dentro de la célula. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a ver la próxima clase? Vamos a ver el transporte a través de la membrana, vamos a hablar sobre difusión simple, facilitada, vamos a empezar a hablar de transporte vesicular, y yo creo que nos vamos a quedar ahí, ¿vale? Porque sí está un poquitito largo. Gracias. ¿Cuál era el último, doctor? Transporte vesicular. Gracias. No, ¿de qué? ¿Y por qué dejaste el otro en el carro? Entonces nos vemos mañana, chicos. Descansen, que la pasen bien el día de hoy. Ojalá y les vaya muy bien en su siguiente clase, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta Bye. mañana. Gracias, hasta luego.